Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Hola, sí, sí, maestra. buenos Sí. días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en sus Muy vacaciones? bien, gracias. Qué bueno. ¿Y usted? Pues acá en casa trabajando, pero bien, 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 gracias. Qué Bueno, bueno. vamos a hacer una cosa. Bueno, la verdad estaba haciendo un poquito de tiempo, obviamente, para que entraran los demás, pero creo que no, entonces pues no podemos, seguir como atrasándonos. Recordemos que acabamos técnicamente el 30 de abril, porque pues obviamente ya la última semana, recordemos que ya es semana de feedback y bueno, ya nos vamos a evaluaciones y acabamos el curso. Entonces, obviamente tenemos pues nada más estas semanas, en este caso que serían las semanas de abril. Entonces, para que más o menos veamos, nosotros ya vamos como que en tiempo y en forma, ya nada más nos faltan como que los últimos y ustedes van a hacer un trabajo, nada más que por eso los quería todos para su trabajo final. Pero si no, vamos a comenzar a desarrollar la actividad que se les quedó obviamente en su plataforma y de la que platicamos. Si mal no recuerdo, salvo que me saquen ustedes de la duda, tenían la actividad del cuestionario del perito. ¿Si estoy en lo correcto? Sí, Sí, Mis, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver si me aparecen, obviamente por lista, y si no, pues bueno, a ver, ahorita checamos. Ok, Alfonso no está, posteriormente vendría Yerini, Eduardo no está, de ahí Jimena, y de ahí Claudia. Serían así como en ese orden de ustedes que están aquí. Y ya posteriormente, bueno, hablamos un poquito de la actividad. Entonces, si me haces este favor, por favor, Yerini, de proyectarnos tu cuestionario. sí, maestra. ¿Puedo pasar en un momento en lo que, bueno, encuentro mi documento porque no tengo mi laptop a la mano y de mi celular luego tengo problemas? Ok, entonces después de Yerini, ¿quién dije que iba? Iba, creo que Creo. sí. A ver, acá tengo mi lista. Iría Jimena. Jimena, ¿tú sí lo tienes a la mano? No, mis. Claudia. sí, mis. Sí, Un por momento. favor, Claudia, gracias. Sí, sí. Ya se ve, ¿verdad? Así es, ya nos aparece. Ok. Bueno, mi cuestionario de perito fue de mi demanda, que fue de divorcio. Entonces lo mandé a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Servicios Periciales. Fue en el registro de lo familiar, en turno del Estado de Puebla, en la avenida privada número 356. El asunto es divorcio. El ciudadano licenciado agente del Ministerio Público, titular de la mesa directiva, presenta. Presenta el que suscribe perito en grafoscopía
designado para invertir en el acta circunstanciada situada en el rubro ante usted, con el debido respeto comparezco para emitir el siguiente dictamen. Los antecedentes fueron que en atención a los servicios designados por la Dirección de Servicios Periciales de fecha 1 de marzo del 2021 y a su oficio número 225 del 21, de fecha 01 de febrero del 21, en donde solicita perito en grafoscopía a efecto de que 1. Examine pagarés por la cantidad de 15,000, suscrito por Ernesto Rojas Silva. Este es el demandado, el cual le pidieron los pagarés, porque pues fue como eran casados, pues le tenía que dar dinero a la señora. Entonces fue por la cantidad de 15,000 pesos, que igual está firmado por él y por la señora Carmen, que era su excónyuge, de fecha del 4 de febrero al 21, y otro por la cantidad de 25,000 a nombre de la señora Carmen Aguilar Pérez, que fue la fecha del 5 de febrero del 2021. Aquí se dice que se tiene que hacer un estudio comparativo entre los documentos de pagarés a que se ha hecho referencia, con la caligrafía que es de don Ernesto Rojas Silva, que obra en su competencia de su comparecencia de fecha de 4 de febrero del 2021, y que por último se compruebe en el acta de matrimonio solemne la fecha que se vinculó el dicho lazo, que fue el día, que fue el día 12 de octubre del 2014. El planteamiento del problema se determina que si la firma como el ciudadano Ernesto Rojas Silva, se debe aparecer en ambos pagarés, que es uno en la cantidad de 15,000 y el otro en la de 25,000, con las fechas pues ya señaladas anteriormente. Y estas pues deben ser correspondientes con la ejecución del puño y letra del mismo y comprobar si el acta de matrimonio es verídica. Los elementos tomados como base de cotejo se van a llevar al estudio solicitado y deben tomar en consideración las firmas autógrafas que obran en el siguiente documento. Firmas autógrafas del señor Ernesto Rojas Silva, que están plasmadas en la diligencia ministerial, de fecha 4 de febrero del 2021. La metodología del estudio. El presente estudio se llevó a cabo utilizando el método deductivo, comparado características caligráficas de orden general, de forma y estructura, además de analizar los gestos gráficos que individualizan tanto a las firmas auténticas como a las cuestionadas, evaluando cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos, utilizando el sistema de comparación formal, que es válido en virtud del principio de correspondencia de características, donde la similitud es ante todo de orden cualitativo y se halla en la base de la búsqueda o investigación esencial, y la observación constituye el antecedente fundamental de todo cotejo. Para que sea útil debe ser selectiva e interpretativa. En la selectiva se dice que se basa por un objeto determinado dicha prueba, y la interpretativa es cuando es ilustrada, es decir, va guiada de algún modo por cuerpo de conocimientos. A la observación sigue necesariamente la interpretación de lo observado y paralela a la observación, que correrá la descripción. No se debe olvidar que un escrito muy minucioso, y si es necesario debemos auxiliarnos con instrumentos de precisión, así como lo son pues las lupas, los microscopios, los instrumentos de medición, y es posible de aparatos de alta tecnología que sean aplicables a esta clase de estudios. Asimismo, de aplicaciones fotográficas de los documentos estudiados que nos servirán para ilustrar el estudio realizado. El estudio técnico pericial del ciudadano Juan Pérez López, ese es el perito. Él nos da la contestación que a su atenta petición
procedió a llevar a cabo un análisis individual de las firmas cuestionadas, así como de las firmas indubitibles del ciudadano Ernesto Rojas Silva, a fin de interpretar, clasificar y evaluar las características gráficas que las distinguen, logrando apreciar los siguientes resultados. Al analizar las firmas cuestionadas contenidas en los documentos, se llegó a apreciar las siguientes características. En el orden general se aprecian las siguientes características. Puño y letra igual en todos los papeles firmados, tanto en los pagarés como en el acta de matrimonio. En cuanto a sus particularidades gráficas identificatorias, presenta los siguientes gestos gráficos. En su estructuración de la firma cuestionada está conformada por su nombre, 2 trazos rectos, un núcleo ovalado y un trazo base. Las características descritas anteriormente de las firmas dúbita e indúbita del ciudadano Ernesto Rojas Silva son el resultado del estudio realizado a cada una de ellas, siendo estas características las que identifican a cada una de ellas dúbitas e indúbitas, en donde se determinó que la morfología de sus gramas y rasgos plasmados con el útil inscriptor son coincidentes entre sí. En consecuencia, el factor psicomotor, efecto motriz que nos identifica a cada uno de nosotros. Apreciándose al término del estudio comparativo y de una serie de notables y fundamentales características, tanto en el orden general así como en los particulares identificatorias, son los que ponen en evidencia la intervención del ciudadano Ernesto Rojas Silva en la elaboración de la misma. En conclusión, la única fue que la firma como la de la ciudadana Carmen Aguilar, la cual aparece en ambas partes, una en el pagaré de 15,000 y otra en la cantidad de 25,000, es correspondiente por su ejecución al puño y letra del ciudadano igual Ernesto Rojas Silva. Notas, pues se deben anexar las fotografías ilustrativas, que serían pues los pagarés y del acta, y pues ya el perito pues da como finalizada todo esto y ya pone su cédula profesional. Perfecto, muy bien, Claudia. Sí, sí, nos dimos cuenta, obviamente, qué es lo que busca, ¿no? Al final, lo primerito que nos tenemos que preguntar, para empezar, pues obviamente qué es lo que queremos demostrar, indistintamente del perito que nos haga falta, pues obviamente que corrobore nuestro dicho, porque no queremos un perito que nos contradiga, sobre todo, obviamente, cuando estamos hablando de cuestiones que son verídicas. Nos dimos cuenta, lo más importante, nos incluyó en este caso su compañera toda la metodología y no solamente eso, de hecho, a comparación de técnicas, si se dieron cuenta, nos ponía un par de técnicas y nos explicaba en qué consistían esas técnicas, porque obviamente no todos pues, son peritos en grafo. Posteriormente también si nos dimos cuenta en toda la elaboración o en todo lo que nos fue comentando su compañera, al final de cuentas el dictamen que emite en cuanto, aquí hay que tener mucho cuidado, en cuanto al dictamen y en cuanto a la parte del cuestionario. Este fue más la parte de la emisión del dictamen más que de un cuestionario, porque obviamente eso pues no se transmite propiamente en la cuestión verbal o en la cuestión oral, es prácticamente la cuestión escrita. Por supuesto que de ahí pues se pueden sacar las preguntas necesarias porque la conclusión ya la tenemos. Verdaderamente al final de cuentas los pagarés, los 2 pagarés que anunciaba su compañera, si eran ejercidos del puño y letra en este caso de la persona demandada, del demandado, si mal no recuerdo el asunto, era este señor Sí, sí, Ernesto, ¿no? Ernesto. Entonces, obviamente, pues esa es la conclusión y a raíz de eso nosotros podemos ir extrayendo nuestras propias preguntas. ¿Por qué? Porque recuerden que esas preguntas se transmiten, o sea, ese interrogatorio se transmite a la contraparte, en este caso al actor, por si el actor iba a emitir alguna situación o quiere contrainterrogar, obviamente en la audiencia a mi perito, lo va a poder hacer sin ningún problema. Entonces, acá digo, no hay problema, se pueden extraer las preguntas de ahí. Está muy bien realizado porque hasta el perito solito enuncia sus propias técnicas, sus instrumentos, sus metodologías, qué era lo que quería demostrar. Obviamente su conclusión, que es la conclusión que muchos, de hecho los abogados, por ejemplo, que no tienen el conocimiento en cuanto a algún tipo de ciencia forense o de ciencia pericial, pues lo que haces es de que me voy a la conclusión y a ver qué dijo, y ya con estos renglones, pues ya como que medio entendí, ¿no? Sí o
¿no? Y párenle de contar, hay muchos que ya hasta le preguntan al perito. Si es cierto o no es cierto, a mí no me explique técnicas, no me pregunte nada, nada más dígame sí o no. Digo, pues eso ya dependerá pues de cada quien hasta dónde quiere explorar, ¿no? Muy importante, y fue algo que puso su compañera, en el caso de la nota, en cuanto a que se van a anexar fotos ilustrativas, por supuesto, porque obviamente tenemos que poner en este caso el documento que está siendo sometido a cotejo. Se tiene que poner el documento y se tienen que poner tanto la firma dubitable como la indubitable, que fue algo de lo que platicamos, bueno, la sesión antes de que se fueran de vacaciones. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la que está completamente corroborada, como puede ser la de una firma de alguna credencial de elector del Instituto Nacional Electoral, y obviamente la que tiene duda, la dubitable, ¿no? Que es obviamente los ejercicios que probablemente prácticos se fueron dando y se van poniendo. De hecho, actualmente ya hay peritos grafólogos que ya no solamente hacen las mediciones, ni los trazos, ni las curvas, ni todas estas características de la firma a manera manual, o sea, ya no solamente se señala o se narra de manera manual, muchos ya lo que hacen es hasta digitalizar, ya tienen programas especializados en los cuales ya en automático el programa me arroja medidas, me arroja grados de curvatura, me arroja ángulos y me arroja una serie de cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces ya si tengo esa situación, pues ya solito el programa lo hace y obviamente pues eso se pasa a la fotografía ilustrativa para que obviamente todos los demás pues puedan cotejar y puedan visualizar en qué es obviamente en lo que coincidió con la parte del dictamen que arrojó propiamente nuestro perito. Entonces estuvo muy bien Claudia, muchas gracias. Gracias, Ahora Mi. sí. Yerini, ¿ya estás lista? Sí, maestra, ya. Lo que le iba a comentar es que, bueno, como lo empecé a hacer ayer en mi celular, tengo como que nada más una parte, porque no puedo, bueno, no tengo aquí a la mano mi computadora, que es donde lo hice, pero no sé si le pueda presentar ese archivo en plataforma, si está bien. Sí, 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 adelante, no hay problema, Yerini. Ok, gracias. Después de Yerini, Alfonso no está, ¿verdad? Después va William. Igual, por si no tienen su archivo a la mano, lo tienen que descargar de plataforma y demás, pues ahí lo vayan teniendo presente, por favor. Sí, ya lo tengo, profesora. Eso, carambas. Muy bien. ¿Ya se ve mi documento? Así es, Yerini, ya lo podemos apreciar. Ah, Aquí ok, nos vas a bueno, tener que dar lectura tú, porque bueno, no sé si soy yo, pero yo ya estoy ciega, ya no veo muy bien. sí, es que como le estoy compartiendo del Sí, del celular, aparte teléfono. me sale un buen de, bueno, de que tengo, bueno, en fin, bueno, es un peritaje en grafoscopía de bueno, la emitió el perito Jessica Monreal Guerra, y es, bueno, y declara que es mexicana, mayor de edad, con donde estudió la licenciatura, le puse que aquí en la Universidad de Oriente, puso su cédula, me aparece ahí, su dirección y dónde quiere que, bueno, le lleguen las notificaciones. Y ya pone que ante el juez comparece que en cumplimiento del cargo que le fue conferido por el señor César Aguirre, en carácter de que quieren, bueno, ver si son reales unos pagarés que se firmaron por el señor César Aguirre para el pago de servicios del inmueble ubicado en la privada de Ganal, Puebla, y por un monto de 10,000 pesos. Y ya, bueno, pone los métodos aplicados, aquí están. Dice, el presente estudio se llevó a cabo utilizando el método deductivo y explica como tal el método, el analítico, el descriptivo, el signalético, el estudio grafoscópico
Y bueno, ya explica cómo se procedió. Dice, se procedió a realizar estudio de índole comparativo de la firma que obra en el documento cuestionado con respecto a las aportadas como patrón indubitable de cotejo gráfico, obteniendo como resultado similitud en lo que se refiere a las características mm, de orden estructural, ya me perdí. No así en lo que se refiere a los detalles de morfología, bueno, ya empezó ahí a describir lo que son estas dos firmas y ya dio su dictamen de contestación que eran compatibles y ya puso atentamente Jessica Monreal, pero le digo que no está muy completo porque en el otro todavía puse una tablita y hice las comparaciones de cada firma como tal. Ok, mira, estaría interesante que nos lo pudieras compartir. Bueno, si no, obviamente, pues, lo más importante a tus compañeros. Yo les había comentado cuando empezamos a hacer como la práctica, porque es práctica forense al final de todo, para la cuestión de las demandas y de las contrademandas, porque es muy importante, al final de cuentas nos va ayudando y nos va nutriendo. Cada persona, cada abogado, por supuesto, cada perito, aunque sea un peritaje en lo mismo, cada uno va a tener su estilo y cada uno le va a agregar detalles importantes o detalles interesantes que por supuesto que van haciendo con el pulir de los años, ¿no? De su propia profesión. Entonces, lo que decía es, en el caso de la tabla de ser muy interesante, me imagino que es una tabla comparativa de rasgos. Obviamente entre una y otra, y eso es interesante porque nos ayuda un poquito a distinguir. De hecho, hay peritos y hay peritos muy, muy buenos peritos e indistintamente de todo, pues ayudan mucho con la parte de la explicación, a sabiendas que obviamente pues nosotros no es nuestro fuerte o aunque tengamos el conocimiento en ello, pero vaya, no somos los expertos y nos explican muy bien esta parte. Por ejemplo, si se dieron cuenta, su compañera tenía hasta sus firmas, ¿no? O sea, la comparación de las firmas, tanto una como otra. Y obviamente, ¿qué es lo que hace el perito? Pues el perito va haciendo todas las comparaciones y una tabla pues es una excelente herramienta para podernos concentrar y cuando nos dice o cuando nos habla acerca de una elevación, nos dice, a ver, esta sí tiene, esta tiene tantos grados, esta no tiene y nos va explicando, porque la realidad es que el grafo es bien complicado por esa razón. De hecho, si nosotros, hay unas que sí son completamente evidentes, que son falsificadas, pero hay firmas que aparentemente, o sea, a la vista de cualquiera de nosotros, parecen automáticamente iguales y solamente a raíz de todo ese estudio es como se puede corroborar. De hecho, si se dieron cuenta, era un poquito de contrariar y obviamente me imagino que por eso se hizo la tabla para poder dar detalles más minuciosos, porque no compartían, o sea, no compartían ciertos rasgos morfológicos, pero al final, o sea, de forma, pero al final de cuentas sí se deduce que sí provienen del mismo autor. Por supuesto, porque al final de cuentas ustedes pregúntense, no siempre firman de la misma manera. Esto depende de 50 millones de razones, tanto porque llevamos prisa, porque no tenemos un soporte o una base, el tipo de lapicero, influyen muchísimas cosas para firmar. Y pues muy raramente, aunque lo hagamos de manera reiterada y seamos los autores originales, muy raramente nos sale exactamente igual. Entonces, todos estos rasgos pues se tienen que comparar pues para poder corroborar si solamente fue una cuestión de alguna circunstancia o verdaderamente se puede sobreentender alguna, digamos que doble intención. Entonces digo, pues, sería interesante para que lo pudiéramos checar. Dices que ya, bueno, en plataforma sí está, ¿verdad? Yerini. Sí, maestra. Sí, Sí. perfecto. Bueno, lo checo y si no, bueno, si su compañera nos lo permite, pues ya se los compartimos la siguiente clase, nada más para que lo puedan checar y vean, ¿no? Al final de cuentas, pues otro estilo de algunos otros peritos. Gracias, Jerini. William, por favor. Okidoki, a ver, es que lo voy a compartir desde mi teléfono, maestra. No hay problema, William. Creo que es esta. Sí, ya se ve, ¿verdad? Em, ya se ve. Y se Perfecto. ven sus chicas de William. Ah, es una actriz, maestra. Mm, aquí está. ¿Sí lo logra ver, maestra? Sí se aprecia, no muy grande, pero sí, algo. Ahí ya lo podemos visualizar.
Bueno, es que yo la verdad, no, sí estaba un poco confundido es que no sé, como que sentí que, como que, ve que lo explicó muy rápido ese día y después vino el examen y después ya no tuvimos clase, entonces sí me perdí un poco. Pero pues ya por lo que logré entender, se supone que el cuestionario viene todo lo que el perito va a determinar y es lo que vamos a entregar para que lo haga el perito y ya después el perito va a emitir sus conclusiones. Yo como primera pregunta fue que el perito determine las características generales, estructurales y morfológicas de suscripción de firma indúbita por quien dice ser Guadalupe Palma García en su credencial de lector con folio tal, expedida por el Instituto Federal Electoral, que determine el perito las características generales y estructurales morfológicas de suscripción de firma indúbita en el acta de matrimonio entre Guadalupe Palma García y Eduardo Cuba Valdés, que determine el perito las características generales, estructurales y morfológicas de suscripción de los recibos médicos del menor Balam Cuba Palma, que determine el perito, las características estructurales y morfológicas de los alineamientos verticales y horizontales de impresión y suscripción del acta de nacimiento del menor Balancua Valdés, que diga el perito el nombre y de los instrumentos tecnológicos que utilizó para emitir su dictamen, que explique los métodos y técnicas, que el perito, que diga el perito el método y técnica pericial de contenido en su dictamen pericial y que diga el perito sus conclusiones. Es que todavía vi otros videos con los que más o menos ya logré entender y se supone que eso es lo que lleva. Ya Ok, después le pongo protesta usted mi respeto, la fecha y el que suscribe, o sea, yo como licenciado. claro. A ver, dame un minutito, William. Ahora sí, sí, verdaderamente, obviamente el cuestionario per se, o sea, el cuestionario solito, por supuesto que solamente es lo que nosotros queremos abstraer o en lo que va a consistir propiamente el dictamen del perito, o sea, son las propias preguntas que se contestan con la emisión del dictamen del perito. Obviamente es importante la complementación, bueno, en el caso de lo que hicieron sus compañeras, el cuestionario solito era así, tal cual. Obviamente, si se acompaña con todos los demás datos, pues obviamente se entiende o se sobreentiende un poquito más. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la cuestión de la presentación de qué era el peritaje, o sea, qué tipo de perito era, quién es el perito como tal, obviamente cuál es el asunto, y ya va narrando. En este caso, si se dieron cuenta en lo pasado o en el caso de sus compañeras pasadas, lo hicieron como a base de narrativa, o sea, narraron toda la parte de las técnicas, de la metodología y demás. Acá obviamente se deduce o se sintetiza, digamos, en un cuestionario que claramente se tiene que responder a base de lo que emita de dictamen el propio perito. Eso digo, no hay absolutamente ningún problema. El cuestionario, pues como su nombre lo dice, sola y exclusivamente eran las preguntas. Entonces, no, William, no hay como pierde, vaya, ¿no? O sea, todo lo demás técnicamente va en el dictamen. Y obviamente, pues el cuestionario es un poquito más sencillo en ese sentido, porque ponernos a hacer el dictamen, lo que yo les comento, muchas de las veces, aparte de que no se tiene el conocimiento, nosotros no somos los expertos y a la larga, pues digamos que el dictamen no lo hago yo, ¿verdad? El dictamen lo tiene que hacer el perito. Entonces, por eso decíamos, bueno, un cuestionario que yo como abogado, que yo indistintamente de la situación, porque se supone que estás de lado dentro de la parte del actor, bueno, qué peritaje me puede servir y obviamente qué es lo que yo como persona necesitaría preguntarle o me importa saber del perito. Y obviamente, pues, qué es lo mismito, lo que mi contraparte le va a querer presentar o le va a querer preguntar para interrogatorio a mi propio perito. Y con eso en automático, eso sí claramente lo podemos hacer nosotros. Entonces, no, William está muy bien. Sí, es que, bueno, yo vi que el abogado, o sea, el abogado que va a contratar al perito ese emula las preguntas
Y yo ya después de que vi que estaban presentando, yo dije, ¿eso de dónde lo sacaron? Porque eso no. Ya después me di cuenta que es todo lo que viene después la narrativa y todo eso, es lo que el perito de anexa para que no, tú lo puedas hacer presente ante el juzgado. Claro, porque al final de cuentas todo eso va a depender del expertise del perito. Eso ya no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque digo, yo solamente como abogado quiero saber, a ver, la firma, ¿es su firma o no es su firma? Porque no sé, vamos a pensar, ¿no? Mi actora dice que no, que es mentira, que no es cierto, que esa no es la firma, que no sé qué y demás. Entonces, a mí me jura y me perjura que no. Entonces, bueno, vamos a contratar a un perito que claramente me tendrá que decir que no, se supone, porque pues eso me está aseverando la persona, ¿no? Y obviamente el perito ya, ese es su problema, los métodos, las técnicas, toda la situación externa tiene que ver única y exclusivamente con él. Obviamente a mí sí me interesa saber ciertas cosas muy específicas, de hecho eso también ya depende mucho pues del contacto con el propio perito. De sabes que mira, yo tengo, por eso yo les decía, no cualquier persona que tenga alguna especialidad en alguna área funciona o funge como perito, porque los que ya fungen como peritos ya se saben toda esta dinámica. La dinámica, obviamente, para emitir dictámenes, la dinámica hasta para auxiliar a cuestionarios y claramente la dinámica para poder ser interrogados ante un tribunal. Entonces, no todos tienen la misma situación y ellos mismos pueden decirles, a ver, mira, lo que tú necesitas saber es esto. Entonces, tu pregunta puede ir encaminada así. Las técnicas que se utilizan son tales. Entonces, ya esto es básicamente, pues, chamba del perito. Lo de nosotros, pues, solamente va a ser formularle las preguntas necesarias para poder corroborar mi dicho o en este caso, bueno, pues el dicho del sujeto procesal representado, ¿no? Dígase actor o dígase demandado, de eso no hay absolutamente ningún problema. Y claramente, pues se tienen que reunir requisitos y situaciones de solemnidad que claramente se tienen que presentar ante tribunal y esto, bueno, pues es parte de la propia prueba. Entonces, gracias, William. De ahí, ¿quién va? ¿Está Paloma? Sí, Paloma. No, Miss, no lo tengo. No lo tienes, Paloma. A ver, espérame tantito. Claudia ya pasó, Juan Carlos no está. Emilio. Hola, abogada. Buenos Hola, días. buenos Sí, aquí lo días. tengo. ¿Sí? Me pasó lo mismo que ayer y yo también, o sea, lo tengo en plataforma, pero tengo el ejemplo de la grafoscopía, se lo puedo enseñar. Eso es un ejemplo que yo hice. Claro, sí, adelante. Ok, igual lo voy a compartir por el teléfono. Sí, no hay problema. Mm, Sí se ve, ¿verdad? Así es, ya nos aparece. Ah, perfecto. Bueno, primero está las especificaciones, ¿no? Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, expediente, ahí va el número de expediente, Puebla de Zaragoza, 23 de marzo del 2021. Se rinde dictamen pericial en grafoscopía, aparece ahí el juez de registro y pone la declaración del perito, que es en mi carácter de perito en grafoscopía, y puse mi nombre, que es algo inventado, mayor de edad, con licenciatura en la materia de criminología en la Universidad Autónoma de Puebla, sin adeudos en carácter fiscal, con domicilio tal, designado por parte actora en el juicio con el rubro de se cita, ante ustedes respetuosamente comparezco a exponer. Y bueno, todo eso es la declaración del perito, y luego el problema planteado es, hay elementos importantes en la firma del señor Juan Ramírez Ruiz que se tiene que analizar para demostrar la autenticidad de la misma. Descripción del documento cuestionado es una promesa de compraventa promovida por la señora Juana López Pérez con el señor José Juan Ramírez por una camioneta Nissan Roja 2015. Métodos aplicados. El presente estudio se llevó a cabo utilizando el método deductivo, comparando las características del orden estructural y morfológico
que individualizan tanto a las firmas auténticas como a la cuestionada, evaluando cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos, tomando en consideración los principios sentados en la materia por diversas autoridades. Se utilizó el analítico, descriptivo, signaléctico, y abajo está el ejemplo. Hice las dos firmas en una hoja de papel, les tomé fotografía y las adjunté y busqué cómo hacía el análisis el perito. Y bueno, ahí puse mi ejemplo en donde vi incongruencias y abajo está la conclusión en donde dice, hay incongruencias claras en la firma del señor Juan Ramírez Ruiz. Después de hacer el análisis correspondiente para verificar la autenticidad de la firma, con base en la firma dubitativa se llega a la conclusión de que es falsa. Perfecto. Sí, mira, qué creativo en hacer la parte de la fotografía. Sí, verdaderamente. La realidad es que al final de cuentas hay muchos rasgos, o sea, eso ya es parte de los propios peritos que puedan analizar. De hecho, si se dan cuenta, aquí tenemos como el ejemplo probablemente que nos quería también presentar su compañera. Muchos lo hacen así, como en la parte de poder no hacerlo en proso, sino como que poder cerrar un poquito más las equiparaciones que hay entre uno y otro, pues hacen tabla. Y obviamente con la tabla, pues en automático vamos descalificando, ¿no? Obviamente la cuestión de los rasgos que no se parecen o en los cuales no coinciden. En los que coinciden, pues no hay absolutamente ningún problema. Sin en cambio, son bien evidentes cuando podemos darnos cuenta que hay varios en los que no coinciden. Claramente para eso necesitamos tener completamente la verdad, porque luego también, ¿saben qué? Pues sobre todo, más que en familiar, pasa mucho en la cuestión de obligaciones o de contratos. La gente jura y perjura que no es cierto, que no es su firma, que no debe, que la altera, o sea, jura y perjura. Y el problema es que muchos de ellos, aún así ya diciéndole se va a mandar a traer un perito, no les importa. Y ya la mera hora, no, pues es que la verdad sí, o sea, la verdad sí, sí es mi firma, o sea, la verdad es que sí, sí lo debo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la parte de la entrevista que tengan en este caso con la persona, dígase actor o dígase demandado, porque también hay actores que quieren ser bien habilidosos y obviamente pues perjudicar en este caso al demandado y no les importa lo que tengan que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque luego hasta en las pruebas periciales pues nos terminamos dando cuenta que en este caso quien se encarga de mentir pues es obviamente la persona a la cual representamos. Entonces, bueno, para eso sirve todo esto. De hecho, antes de que se presente claramente, los peritos tienen la completa obligatoriedad, pues obviamente de reportarle, en este caso a ustedes, que serían los que lo van a ofrecer, y obviamente comentarle los resultados, por lo menos a una situación que lo que yo les decía hace rato, pues que nos importa las conclusiones, las respuestas, a lo último que se llega a deducción, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que me sirve a mí o lo que en algún momento me puede ocasionar algún perjuicio. Entonces es bien importante aún así que lo tengamos bien consciente, porque llega a pasar, y bueno, digo, obviamente en cuestión de grafo es delicado, porque pues muchas veces hay mucho dinero de por medio, pero hay asuntos más delicados y más graves, sobre todo en cuestiones familiares, sobre todo cuando hay menores, sobre todo cuando se habla de violencia o cuando se habla de abuso. Ahí hay cosas bien complicadas. Ahorita todos se fueron como por la parte de grafo, de acuerdo a sus asuntos, pues era como lo que más cuadraba. Pero bueno, tenemos millones, obviamente, de cuestión de peritajes. Les pedí, ¿no? Sí les pedí el listado de peritos, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿O no se los pedí? No, Miss, no los No se pidió. los Ah, no, pedí. mm. No se preocupen, ahorita se las pido, faltaba más. Sí, que checáramos un poquito el listado, obviamente, de toda la gran variedad de peritajes que pueden existir digo, de manera general, pero sobre todo aplicados a la materia civil y a la materia familiar. Hay muchísimos que se pueden utilizar. Obviamente cada uno pues depende y tiene una metodología bien diferente. Por ejemplo, en el caso familiar, pues los peritajes en psicología, los peritajes en servicio social, em,
los peritajes en medicina, en este caso en medicina legista, en pediatría, hay muchísimos que se pueden utilizar dependiendo, ¿no? Hay peritos evaluadores, ¿no? Cuando se habla sobre todo de la cuestión de disoluciones matrimoniales, cuando se habla de cuestiones hereditarias o juicios intestamentarios, ingresan mucho este tipo de peritos. Hay muchísimos peritajes y muchísimos peritos que se pueden utilizar en la gama, pues obviamente de poderlos ofrecer o que nos pueden servir para demostrar nuestro dicho. Y les decía, solamente que hay unos que son obviamente más delicados, sobre todo por la situación o por la mecánica que tratan. Pero pues de ahí en fuera, digo, creo que no hay ningún problema. Muy bien, Emilio, ¿qué me falta? Creo que ya nada más me falta... No, mentira, me falta Reina y me falta Gabriela. Gracias, abogada. Gracias a usted, ¿dónde estás, William? Bueno, ya nada más faltan sus dos compañeras para que podamos continuar con la sesión. Y digo, aunque no se los deje de tarea, es más, no se los dejo de tarea como tal, pero no está de más, chéquense en la página del Poder Judicial de la Federación, chequen los peritajes y obviamente eso les da luz porque muchas de las veces nos cerramos a muy poquitos y tenemos una gran variedad y recuerden, lo platicamos, creo que sí todavía alcanzamos a platicarlo, sino ahorita lo tengo que retomar porque sí, verdaderamente ya pasaron 2 semanas. Aunque no se reconozca en lista oficial un perito porque no se encuentran reconocidos generalmente los de profesiones, pero los que muchas veces no encontramos son los de oficios o son los de artes, recuerden que no hay ningún problema, se pueden ofrecer y el juez tendrá que decirnos si queda aceptado, aunque no tenga ningún documento y aunque no tenga como esta situación con la que se pueda acreditar el grado de expertise, precisamente porque no está regulado. Entonces, ahora sí que no hay que cerrarnos, hay una gran variedad y cada vez siguen surgiendo más y más áreas de expertise. Ahora sí. Ay. Reina, sí, ¿vas a pasar, Reina? Sí, abogada. Sí, perfecto. Aparecen aquí todos los datos y en el presente dice que es un perito en grafoscopía y luego vienen antecedentes en los que aparece que firmó 2 pagarés el señor y se pide que examine pagarés por la cantidad de 20 y 10,000 pesos y que se haga el estudio comparativo entre los 2 pagarés a los que se ha hecho referencia. Luego en el planteamiento del problema viene que se tiene que determinar la firma eh, del señor Gabriel Carvente Stefanoni y, o sea, checar si corresponde a su puño y letra. Luego vienen los elementos tomados como base del cotejo y el método de estudio que fue deductivo y comparativo. Después, o sea, explica todo. Se parece a el de mi compañera Claudia, de hecho. Y empieza el estudio técnico pericial y ya explica que las firmas, o sea, se interpretan y se clasifican para evaluarlas. Y empiezan las características. Y ahí tuve unas dudas porque, o sea, no encontraba ejemplos que se parecieran para ver, o sea, en los asteriscos que iba, pero, o sea, supongo que son estudios que hacen ellos, porque aparece trazo recto, núcleo, bucle y trazo base. Luego, eh, la estructura de las firmas igual aparece trazo recto, núcleo, trazo bucle, trazo base y aparece después las características descritas esencialmente de las firmas dubitativa e indubitativa realizada por el señor X son resultado del estudio realizado de una de ellas, siendo esta característica las que identifiquen cada una de ellas, dubitativa e indubitativa. Y en la conclusión pues aparece que sí es la firma y ya.
Perfecto. Ok, miren, ahí tenemos ya como una parte contraria, ¿no? En la cuestión de que, pues sí, se corrobora que verdaderamente es la parte, no siempre son para refutar, a veces es completamente para afirmar ante una posible negativa. Cualquiera de las dos vías nos pueden servir, pues por supuesto, ¿no? Dependiendo el lugar en el que nos encontremos. Y yo les decía, acá lo importante es buscar la que nos pueda servir, porque muchas de las veces queremos ubicar una prueba que, bueno, más allá de que nos pueda resultar inútil, a veces hay pruebas que nos contrarían y que nos traen más conflictos. En este caso de lo que decía su compañera en cuanto a los asteriscos, por supuesto, pues es que esto depende obviamente del análisis del perito. Yo les había comentado, tenemos rasgos, tenemos trazos, todos, absolutamente todos en nuestras firmas y obviamente pues esos comparten una semejanza o una diferencia con todas las demás. También son únicas, también son irrepetibles y obviamente generan como una diferenciación. Es exactamente lo mismo que pasa. Ellos, dependiendo el análisis, dependiendo el resultado, lo que van a sentar ahí es precisamente el resultado de las pruebas. Digo, lástima que no podemos. Vaya, no estamos de manera presencial, sino hacíamos un poquito una prueba para que checáramos obviamente cuáles eran los elementos de la firma y obviamente pudiéramos poner un ejemplo de ustedes con sus firmas y obviamente pudiéramos empezar a ver las diferenciaciones y más o menos la manera de cómo se trabaja en la cuestión pericial, pero bueno, no lo podemos hacer y pues en línea no es igual. Déjenme checar, voy a visualizar a ver si tengo algún otro dictamen y se los transmito a la siguiente sesión para que igual lo puedan checar. Pero de ahí en fuera está bien, no importa que esos datos no los incluyan, porque obviamente no lo saben, no hay problema. Nada más es para tener una idea de cómo ustedes van a apreciar y lo más importante, de cómo pueden extraer ustedes preguntas acerca de alguna área de expertise para que las puedan presentar, porque ustedes van a tener que lanzar estas preguntas y también preparar a su perito para que precisamente reciba las de la contraparte. Siempre para poderlo hacer, siempre se tienen que poner en la parte contraria. ¿Por qué? Porque precisamente eso les va a ayudar a saber que si yo estuviera soy abogado del actor, pero ¿qué pasaría si yo fuera abogado del demandado? ¿Sobre qué iría? ¿Sobre qué atacaría? ¿Qué preguntaría? ¿Qué interrogatorio lanzo? Bueno, contrainterrogatorio. ¿Qué respuestas me pueden dar? Entonces, eso es una de las partes y con eso pues empezamos a jugar un poquito con la parte de la estrategia. Bueno, y ya la última sería su compañera Gabriela, creo que salió y volvió a entrar. Espérenme tantito. Gabriela, ¿sí vas a pasar? No, profesora, sí lo hice, pero no lo tengo. No lo tienes, perfecto. Bueno, entonces esperen, me voy a buscar A ver, vamos a... Me dicen si ya les aparece, espérenme tantito. Aquí está, pero ese es el código. Ahí ya les aparece, ¿no? Sí, 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 perfecto. abogado. Ok, bueno, pues precisamente nosotros, honor a toda esta parte del perito fue porque precisamente estábamos hablando de la prueba pericial. En el caso de la prueba pericial, les había comentado el fundamento legal, a partir del 279 lo pueden encontrar. Decíamos que esta prueba, bueno, básicamente consiste en la parte de toda aquella opinión, ¿no? Que se necesita comprobar acerca de un hecho, pero para eso pues se requieren conocimientos especializados. Sin embargo, cuando hablamos de prueba pericial, no necesariamente hablamos de ciencia, no necesariamente hablamos de profesiones, sino que puede ser acerca de área de expertise de cualquier técnica, de cualquier arte o de cualquier oficio que nos ayude pues a iluminar como la parte vamos a decir que la parte del tribunal, ¿no? Porque pues no somos todólogos y no se sabe como absolutamente todo. Posteriormente hablamos un poquito todavía acerca de la cuestión de que si no hay, fue lo que les recalcaba hace un momento, si no hay un perito que se encuentre su actividad regulada o reglamentada de manera legal,
no importa, se puede exhibir y ya como tal, dependiendo lo que decide el tribunal, pues ya se puede nombrar y no hay absolutamente ningún problema. El requerimiento básico, las reglas generales. Cada una de las partes recuerden que pueden nombrar un perito, ¿sí? Pero recordemos que hay asuntos donde tenemos actores múltiples o donde tenemos demandados múltiples. En ese caso, se tiene que seleccionar uno que represente el interés de todos los demás. Pero como todo en la vida, hay muchas veces que no se logran poner de acuerdo porque uno dice que mejor el suyo y el otro dice que el suyo es más experto y el otro dice que, bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Bueno, pues entre esos peritos, pues el juez va a ser el encargado de determinar quién va a ser la persona que va a representarlos. Ahora, aquí entraba la parte de su actividad y decíamos que en el caso del actor, en la misma demanda, ofrece su prueba, pero si tiene alguna prueba pericial, en ese momento se tiene que hacer la designación del perito y claramente se tiene que exhibir el cuestionario, pues de los puntos cerrados o de los puntos concretos que como tal o sobre los cuales, pues obviamente va a vertirse o se va a emitir en ese sentido, pues el propio dictamen. Y en el caso de la parte contraria, en este caso, como estamos hablando que lo ofrece el actor, pues en este caso el demandado, pues el demandado también puede designar a su perito en su contestación de demanda. Y si él a su criterio, al criterio del perito con el que ya hablaron, a criterio del abogado, de su abogado representante y demás, consideran que necesitan adicionar, aumentar algún cuestionario, tampoco hay ningún problema. Obviamente aquí pues se le tiene que dar vista, en este caso al oferente, para que también sepa y obviamente se las pueda pasar a su perito y bueno, le ponga énfasis como en ciertas preguntas. Es complicado, digo, hasta cierto punto, porque los peritos mismos saben sobre qué van a versar o como qué tiene que versar propiamente su dictamen. Es muy raro que se generen o se argumenten algunas otras, salvo que sea un asunto como más delicado o más complejo y demás. Bueno, ya sería conforme se anexa uno y se regresa a otro de vuelta. Decíamos, bueno, se tiene que proponer ya sea en la demanda o ya sea en la contestación de demanda. Ya lo vimos en prosa y lo vimos ejemplificado y ustedes lo acaban de retomar. ¿Qué se tiene que señalar? Muy importante, se tiene que señalar en el ofrecimiento de la prueba pericial, obviamente con toda la precisión, qué ciencia, qué arte, qué técnica, qué oficio es acerca del que se va a omitir la opinión, ¿sí? En este caso pusieron, bueno, todos peritos, perito en grafo, bueno, en grafología, grafoscopía, dependiendo la mecánica. Posteriormente se tienen que señalar los puntos que se van a resolver con, obviamente, la participación de este especialista, ¿sí? ¿Cuál va a ser el elemento de estudio? Posteriormente, pues claramente tienen que venir todos estos elementos de identificación precisamente del perito, ¿no? Su nombre, sus apellidos, su domicilio y claramente pues corroborar que tiene pues el área de expertise. En este caso se acredita a través de una, no se exhibe el original, bueno, obviamente se anexa más bien la copia del título de cualquier documento que como tal pues sirva para la acreditación de saber que pues tiene una calidad en expertise de lo que está diciendo. Y ya lo vimos en el ejemplo que les puse la última sesión que nos escuchamos. Tiene que venir también la parte de la aceptación y la protesta. ¿Qué quiere decir? Pues es un acto de solemnidad que nos representa pues un compromiso, ¿no? Un compromiso que va a tenerle, en este caso, el perito, bueno, la persona a la que le estamos, la que estamos mandando a traer como perito. Y bueno, aparte que pues manifiesta saber los puntos que se van a tratar, que cuenta con los conocimientos necesarios y que claramente está aceptando la responsabilidad, porque no solamente es, ah, sí, yo te emito el dictamen y no hay ningún problema. Bueno, perfecto, ahora la audiencia nos toca tal día, híjole, es que en esa no creo poder ir, eso no se puede. En el momento en el que se está aceptando y se está rindiendo la protesta, en ese momento no solamente se compromete el perito a emitir dictamen, sino que se compromete a presentarse a la audiencia, rendirlo de manera verbal y, por supuesto, a ser completamente abierto y tener que contestar las preguntas, o sea, a ser interrogado, ya sea por la contraparte o en su defecto hasta por el propio tribunal.
El juez, si así lo considera necesario, porque también tiene una duda de algo, quiere esclarecer alguna situación, lo puede hacer. No es necesariamente que sea con la contraparte. El juez también tiene todo el derecho, si quiere disipar alguna duda o si hay algo que como que no, le puede preguntar en ese momento al perito. Y el perito en el momento de la protesta se está haciendo conocedor de que todo esto lo tiene que realizar. Bueno, en el caso de los honorarios, decíamos que qué pasa, ¿no? Bueno, acá podemos tener nuestros peritos que digan que sí, que digan que no, y bueno, si la contraparte no ofrece algún contra a nuestro perito, no hay ningún problema. Pero si la contraparte dice, no es cierto, el perito mintió, el perito no lo hizo bien, el perito cometió negligencia o cualquier otro tipo de acto que ustedes se imaginen que va a pasar, él va a ofrecer su perito. Y si ese perito contradice al nuestro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ya se tendrían que someter a la decisión de un tercer perito, que es el perito que conocemos como tercero en discordia. Ese perito, pues obviamente no puede, como va a dar la resolución entre los dos, pues obviamente tiene que ser pagado por ambas partes. ¿Sí? Y obviamente en este caso, bueno, ¿qué es lo que pasaría? Pues para garantizar la participación de este perito, pues obviamente tienen que corroborar los dos haciendo un depósito, vamos a decirlo así, y ese depósito pues sirve como garantía, ¿no? Como garantía de que no se va a dejar colgado al perito, ¿no? Con su pago. Este pago tiene la situación de no exceder más del 80%. O sea que ya esto depende del tribunal. Si el tribunal dice van a depositar el 50% como garantía, como depósito, obviamente sería un 25 actor y 25% demandado. Ya si llega a ser que lo más que puede poner sería un 80%. Ah, sí, William, ya entró. Em, ya si dice con 80%, bueno, pues ya sería 40 y ya sería 40, ¿no? Y obviamente con eso, pues ya se tendría, digamos que asentado o corroborado la participación del perito tercero en discordia. Si no se llega a cumplir con el pago, porque puede suceder que no se llega a cumplir con el pago, bueno, pues en este caso también se declararía desierta la prueba, o sea que no se podría llevar a cabo. En el caso del desahogo de la prueba pericial, les decía, hay muchas que son sometidas con antelación. Por ejemplo, la de grafo pues no lo van a estar haciendo en ese momento, pues no. Las psicológicas no van a estar haciendo las entrevistas o las pruebas en ese momento en el tribunal. Peor aún, las bioquímicas, cuando no se necesitan muestras de sangre, por poner un ejemplo. Todas estas pues dependen también de una función orgánica, tanto mental como en este caso física. En estas situaciones en especial, pues como no se puede llegar a desarrollar en ese momento al tribunal, en la audiencia, se tienen que hacer la toma de muestras y todo lo demás antes de celebrarse la audiencia. ¿Sí? Obviamente no lo decidimos nosotros, el juez será el encargado de designarnos todo lo relativo a esto, tanto el día como la hora, como el lugar, en el cual propiamente pues tienen que ir tanto en las partes como en los peritos. Y ya con eso pues tienen que tomarse las muestras que sean necesarias, ¿no? Esto nos da por entender que la colaboración, la colaboración que tienen que brindar las partes tiene que ser forzosa. Si en algún momento alguna de las partes, pues obviamente no quiere colaborar, en este caso, los hechos que se están pretendiendo demostrar, entonces sí tendrían que ser acreditados como cierto, salvo que, bueno, pudiera existir alguna otra prueba en contrario. Pero pues es lógica, lo platicamos, por ejemplo, en el procedimiento de reconocimiento de paternidad y maternidad. Bueno, en ese caso, imagínense, yo estoy diciendo, sí, tú eres el papá, y el papá dice, no, no es cierto. Bueno, perfecto, vamos a hacer una prueba de ADN y pues salimos de dudas, ¿no? Y el supuesto padre dice, no, yo no quiero. Ah, bueno, pues entonces sobreentiende que qué, pues que es verdadero, salvo que ofrece alguna otra contraria, que bueno, para refutar una prueba real claramente de biológica, como lo puede ser la de ADN, pues la verdad es que no hay otra. O sea, no hay otra que tenga, por lo menos en la actualidad, pues un mayor grado de certeza que el 99.9% que nos ofrece el ADN, ¿no? Entonces, digo, por mencionar un ejemplo.
Ahora, después de esto, bueno, en ese caso ya en la audiencia, ¿cómo se desahoga? Porque bueno, aquí tenemos la parte de un interrogatorio. Les voy a poner una parte, no les puedo poner, digo, porque es complicado por cuestión de tiempo, por cuestión de metodología, es bien complicado poner, ¿cómo les explico? Como que poner un video completo en el que veamos completamente la situación de una audiencia de desahogo de pruebas. Es bien complicado. Yo se los recomiendo, ¿no? De hecho, hace rato su compañero William decía, ¿no? Yo vi algunos videos, la verdad es que me sirvieron, por supuesto, porque nos van dando como un poquito más de luz en cuanto a la situación de cómo se aplica, pues obviamente en el campo o en la situación real. Entonces nos ayuda mucho. No podemos, obviamente, por cuestión de tiempo, ponernos a ver toda, porque si no, pues no acabamos nunca. Pero vamos a ver una partecita. Espérenme, déjenme, busco el link porque no lo encuentro. Obviamente ya se está en una audiencia oral y se está haciendo el desahogo de una prueba en psicología. Entonces, nada más para que veamos cómo se da la parte de la situación oral, ya que el perito ya rindió su dictamen, ya se le dio el cuestionario, ya todo. Cómo llega y cómo se presenta en audiencia para poderlo resolver. Nada más vamos a ver unos que les digo. Porque creo que el video, si mal no me falla, creo que dura 26 minutos. No nos vamos a aventar los 26. Si mal no recuerdo, como a los 9. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Se los voy a poner y ya ustedes me indican si se escucha para empezar. Y bueno, de ahí vamos platicándolo. Obviamente pónganle atención porque pues no nada más es como para que perdamos el tiempo, ¿no? Sino para que obviamente me digan ustedes qué es lo que notan al finalizar. A ver, acá creo que ya les aparece. Déjenme ver, creo que es por acá. Ay, no, espérenme tantito. Ahí está. A ver, dicen si lo escuchan. A petición de la gente del ¿Ya Ministerio lo Público escuchan? adscrito a este Bien. tribunal. Sí. Sí, perfecto. Por lo que hace a la pericial en psicología, como se dio cuenta con el dictamen emitido por el licenciado Héctor Rogelio Paulín Santiago, presentado el día que se actúa minutos antes de la presente audiencia que está bajo el número de conmoción 8590, se le concede el uso de la palabra para explicar el mismo. Sí, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Bajo proceso de decir verdad, su señoría, estoy presente para rendir el dictamen del expediente 971/3. En ese sentido, me remito directamente a las conclusiones. De acuerdo al fundamento teórico-metodológico del presente dictamen, se concluye y se da respuesta a las preguntas formuladas al tenor del siguiente cuestionario. Pregunta número 1. Realizar una valoración psicológica a las partes. Respuesta. El señor Carlos Ernesto González Ponce es una persona que conductualmente tiene dificultad para entender el comportamiento de los demás. Interpersonalmente considera que los demás están para servirle. Cognitivamente tiende a ser expansivo. Afectivamente tiende a ser indiferente ante los derechos de los demás. Se percibe seguro de sí mismo y como individuo superior. La señora Verónica Abigail Valle Valdés es una persona que necesita de los demás para encontrar el refuerzo, tiende a ser sensible y vulnerable a la desaprobación, por lo que su autoestima suele basarse en los comentarios y acciones de los demás. Sin embargo, se esfuerza por adaptarse a su entorno, así como por proyectarse hacia el futuro de manera positiva. Pregunta número 2. Realizar una valoración psicológica a la menor. Respuesta. De acuerdo a los resultados obtenidos en el protocolo de examen de desarrollo de GC, la menor, Nictea Alejandra González Valle, se ubicó en el esquema evolutivo, edad clave de 48 meses, en el área de motricidad, es capaz de permanecer sobre un solo pie, en el área adaptativa, coloca y mueve objetos, hay imitación y ubica formas, nombra objetos, copia e imita, adapta sin error o con corrección espontánea e inmediata. En el área del lenguaje reconoce y ubica voces, nombra imágenes, contesta 2 cuestiones y cumple 3 indicaciones. En el área personal, social, es capaz de lavar y secar sus manos así como su cara, tiene un juego asociativo y reemplaza a juego paralelo. De tal modo, su un desarrollo psicomotriz adaptativo del lenguaje y personal social acorde con su edad cronológica. Pregunta número 3.
3. Determinar en base a los resultados de la valoración psicológica con cuál de los contendientes vivirá mejor la menor relacionada con este juicio y tendrá un desarrollo de formación plenos. Respuesta. Al momento de la valoración psicológica, la señora Verónica Abigail Valle Valdés cuenta con mayores habilidades para responder a las necesidades de su hija, ya que denota paciencia, tolerancia y dedicación, además de que cuenta con estrategias de afrontamiento, es decir, facilidad para tomar decisiones y resolver problemas, para dar respuesta a las exigencias que el medio ambiente le impone. Pregunta número 4. Determina en base a los resultados de la valoración psicológica quién de ambas partes le proporciona a la menor un ambiente propicio para su formación, desenvolvimiento y desarrollo. Respuesta. De acuerdo a los resultados obtenidos, la señora Verónica Abigail Valle Valdés es una persona que tiende a mostrarse empática, comprensiva y tolerante, siendo permisiva y paciente con aquellas personas que le rodean y aunque se encuentran en los ámbitos en donde se desenvuelve. Busca mantener el control sobre las cosas y o situaciones que se encuentran a su alrededor, por lo que se le facilita poner límites para su conducta y la de aquellos que le rodean. Su nivel de energía le permite manejar conductas acordes a los intereses grupales. Como conclusiones generales, su señoría, podemos mencionar la información recabada de la observación clínica de convivencia. Si me permite, se lo voy a leer. De la observación clínica se desprende: la menor Nictea Alejandra González Valle fue presentada por su madre, la señora Verónica Abigail Valle Valdés, en adecuadas condiciones de higiene personal. Asistió sola a la valoración. El señor Carlos Ernesto González Ponce fue el primero en llegar a la cita programada. A la llegada de la señora, saludó al señor diciéndole hola y preguntándole si ya les habían hablado en el juzgado. El señor solo le dijo no sé. El señor saludó a su hija diciéndole: ¿qué pasó, gorda? La menor se mostró tímida. Una vez iniciada la sesión, la menor siguió mostrando confusión con respecto a la valoración. Incluso cuando se le pidió saludar a su padre, no quiso hacerlo. Negó conocerlo diciendo que no es nada de ella. Razón por la que se le pidió apoyo a la señora para que tuviera mayor apertura, pero no se logró, demostrando dependencia de la figura materna. Por otro lado, el reconocimiento y aceptación de la figura materna la reconoce y acepta como tal, además de encontrarse vinculada a ella, pero no así con la figura paterna. Esta situación, su señoría, cambió a lo largo de en la que avanzó la sesión. Al principio mostraba muchísima resistencia para poder convivir o interactuar con el padre. Sin embargo, al final sí se dio esta parte de la convivencia. Incluso hubo un momento en donde la menor se quedó dormida y el señor la estuvo cargando. Esto fue ya casi al final. Al preguntar a las partes sobre los motivos por los cuales no han logrado resolver su situación actual, el señor mencionó que no se ha logrado porque la señora no le ha permitido las convivencias y por cuestiones de salud de la menor. La señora dijo que el señor es quien ha iniciado los juicios porque quiere tener a la niña. Eso al parecer porque su esposa ya no tiene hijos y también para no pagar la pensión alimenticia, refiriendo que ha tenido apertura para llegar a un convenio, pero no se ha resuelto nada. También es importante resaltar aquí que las partes mencionaron que tienen otro juicio en el juzgado primero familiar de Cuautitlán, en donde el señor solicitaba la pensión alimenticia y la guardia y custodia de la menor, en donde recibieron ya sentencia. La guardia y custodia quedó a favor de la señora. El señor inició otro juicio en el juzgado sexto familiar de Cuautitlán porque refiere su hija está enferma y quiere tener la guardia y custodia de la misma. Es evidente, su señoría, la falta de comunicación efectiva de las partes para la solución de conflictos, por lo que ambos esperan que la institución sea la encargada de resolver su situación legal. Cabe señalar que durante la valoración la señora cuestionó el tipo de pruebas psicológicas que se le iba a aplicar a ella y al señor. También durante la entrevista con la menor intervino para plantear dudas sobre la manera en que se estaba trabajando con su hija, denotando un comportamiento poco tolerante, ya que interrumpía constantemente las actividades, siendo necesario trabajar únicamente con la menor, ya que al lado de su madre se mostraba seria y reservada, siendo más abierta y dispuesta, alejada de las figuras parentales. También otro aspecto que es importante considerar, su señoría, ambas partes refieren que han recibido tratamiento psicológico. En el caso del señor Carlos Ernesto González Ponce, durante la entrevista refirió que lleva aproximadamente 3 años en terapia psicológica, acudiendo en promedio cada 15 días. La señora refirió un tiempo menor de tratamiento psicológico. La sugerencia que en este caso se plantea es que sería muy importante que se sometieran a un tratamiento terapéutico, pero con un enfoque, con una terapia familiar. La terapia familiar con enfoque sistémico. Esta terapia, de alguna manera, aborda la problemática familiar. Se considera a la familia como un sistema en donde finalmente cada uno de los integrantes tiene ciertas actividades, ciertas responsabilidades, donde
no han logrado coordinarse, sincronizarse para poder tener un ambiente sano. Entonces, realmente han recibido tratamiento psicológico, considero que este no ha sido tan efectivo como se espera. Entonces, la recomendación que sería es que se sometan a un tratamiento psicológico, pero de terapia familiar con enfoque sistémico. Este enfoque les va a permitir tener resultados mucho más rápidos y a corto plazo. Estamos hablando de que en promedio hablamos de son 9-10 sesiones por mucho, en donde pues esto las pueden tener cada 15 días, cada mes, no necesariamente cada 8 días. Y eso depende mucho ya del trabajo, del compromiso terapéutico que puedan hacer ustedes con el especialista. De alguna manera pues los resultados van a ser mucho más claros, y de alguna manera con eso lo que se busca es que la menor se desarrolle en un ambiente tranquilo y sano. Porque evidentemente eso que se comentaba de la observación clínica pues se deriva de esta falta de comunicación efectiva, de este resentimiento, y que las diferencias que pudieron haber tenido como pareja sentimental están afectando el funcionamiento que pueden tener como pareja parental, ¿no? Si bien es cierto que ya no son una pareja sentimental, van a seguir siendo una pareja parental. En ese sentido necesitan comunicarse y unir esfuerzos para poder educar a su hija. En ese sentido, pues esa es la recomendación, su señoría, que acudan a terapia familiar con el sistema. Doy cuenta, su señoría. Bien, se tiene por explicado su dictamen pericial que por escrito fue presentado el día en que se actúa por parte del licenciado Rogelio Paulín Santiago en la forma y términos que han quedado audiograbados. Se ordena sean gozados sus antecedentes para tomarse en consideración. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vaya, pasan muchas cosas porque después se hace la solicitud, obviamente, de un peritaje en trabajo social. Obviamente se hace una situación de la contraparte por una documentación que se tiene que ir a dejar a la escuela de la menor, y hay como una serie de situaciones, ¿no? Obviamente aquí lo importante pues era la situación pericial, digo, indistintamente de muchas otras cosas. ¿Qué pudieron observar ustedes en este inter? Los escucho. Lo que yo entendí es que como que la señora no quería que la niña demostrara que el papá era su papá, ¿no? Entonces por eso como que la manipulaba para que dijera que solo la conocía a ella. Algo así entendí yo, maestra. Sí, había una dualidad. De hecho, bueno, si nos dimos cuenta al final de todo, o sea, como que el perito, de hecho, ahí donde yo les corté, ahí es donde el perito ya se retira, ¿no? O sea, como que ya, o sea, para que se queda lo demás. O sea, ahí acaba su participación. Si se dieron cuenta en los últimos 3 minutos más o menos, él empieza a hacer como el comentario, ¿no? Bueno, indistintamente de una clara ruptura, vaya, matrimonial, pues obviamente se sigue una cuestión parental y hace las encomendaciones necesarias en las cuales sí es muy, muy específico diciendo que por supuesto que esta situación ha logrado una afectación en la menor. Y de hecho al principio sí es puntual cuando nos empieza a decir de una menor, obviamente una menor receptiva, pero una menor que tiende a imitar, que tiende a responder a una situación de cuestión parental o de cuestión responsiva en cuanto a la comunicación y contacto con los demás. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente para eso, bueno, también tendríamos que entender un poquito de la psicología y sobre todo de la psicología infantil, que verdaderamente sí hay una parte de control, pero un control no necesariamente malo, sino un control pues obviamente generado o dado pues a través de la mera convivencia. Pues es una de las cuestiones que sí hace como anotación muy importante el psicólogo, tanto al principio como obviamente al final, con una serie como de recomendaciones, en las cuales palabras más o palabras menos, sí dice que hay una afectación en la menor, dada pues esta problemática, obviamente que presentan los progenitores. Claramente nos damos cuenta que se está hablando de una parte de guardia y custodia, y se está hablando, pues obviamente, de una problemática entre los padres o los progenitores de la menor. ¿Qué otra cosa pudimos notar? Adelante, Jesús. Sí, disculpe, aquí hay una pregunta. En dado caso de que la parte, de que no sé, el psicólogo diga que lo recomendable es que la menor no se encuentre con los padres o no se encuentre con ninguno de los dos, ¿con quién se iría? ¿O es posible eso?
Sí es posible, pero generalmente, sobre todo cuando se trata de psicólogos, en este caso de peritos privados, pues obviamente tienen que irse a la parte que los contrata, ¿no? Salvo que exista una situación, digamos, donde haya vulnerabilidad del menor, o sea, donde ya se hable de algún tipo de maltrato, de algún tipo de violencia. En ese caso, hasta por ética profesional, pues obviamente sea quien sea, en este caso de parte de quien esté el perito, tiene que obviamente emitirlo. Obviamente hasta el juez, obviamente ellos se someten también a una cuestión pericial en psicología en el caso del DIF y obviamente pues ellos tendrían que declararlo y en ese momento ya interviene el Ministerio Público, se tiene que recoger obviamente al menor y pues obviamente el que se encargaría sería el desarrollo integral de la familia obviamente para corroborar cuál es la situación de maltrato. Por eso les decía, muchas de las veces, una de las grandes problemáticas, de hecho, si se pudieron percatar y nos vamos más allá de la parte pericial del psicólogo, pudimos ver las caras, ¿no? O sea, yo creo que pudimos ver los actuares de una actora, ¿no? De una abogada, de un actor, de su abogado, de hecho su abogado en este caso el demandado muy expresivo, de hecho, bueno, ya no acabamos de ver el video, pero sí, o sea, él refuta como muchas de las cosas, ¿no? Vimos, por ejemplo, la cara del juez, de hecho, si se dieron cuenta y observaron, porque eso es lo interesante de tener los cuadrantes, que podemos ver a todos en el momento de ciertas acciones, pudieron ver al juez. El juez asentaba mucho con la parte de la última intervención del psicólogo, o sea, cuando decía, bueno, ver, aquí lo que importa pues es la menor, lo que importa es que aunque ya no tengan una relación, cuiden la relación parental, la menor se está viendo afectada, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta, bueno, si observaron, que pues obviamente el psicólogo da mucha anuencia en cuanto a esa parte. Entonces, en este caso, bueno, pues, se presume, ¿no? O sea, se presumen varias cosas. Yo puedo presumir una serie de cosas de que mi expareja, el padre de mi hija, no es apto, es una persona irresponsable, es una persona floja, lo que yo quiera, ¿no? Y eso, bueno, vaya, es mi criterio, porque siempre pasa con las parejas, que al principio yo no sé cómo sucede, que obviamente al grado de llegar a tener hijos, pues digo, hubo algo, ¿no? Y bueno, y al final las expresiones uno con el otro son impresionantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir misa de la persona y la persona puede decir misa de mí. Sin embargo, pues obviamente los psicólogos, así como los jueces, pues recordemos que, ¿por qué tienen que velar? Tienen que velar por el interés superior de los menores. Igualmente los abogados, si a mí me contrata el papá, pero yo me doy cuenta porque parte mucho de esa situación, y es más, hasta el perito psicólogo que contratamos para que le hiciera el estudio al señor me dice, a ver, es una persona violenta, verdaderamente el menor presenta un abuso, presenta una generación de violencia, presenta maltrato, presenta descuido. Digo, acá ya tiene que ver la parte de la ética y de la moral de nosotros como profesionales. En ese momento se tiene que hacer el reporte por el interés superior del menor, por la ética, por la moral y por todo lo que a ustedes se les ocurra. Al reportar, ya sea nosotros, ya sea el psicólogo o ya sea que se percate el juez o que existan las pruebas necesarias, tiene que mandar forzosamente a traer al Ministerio Público. Y obviamente el Ministerio Público recoge al menor, se canaliza al desarrollo integral de la familia y bueno, ya se tiene que dar el proceso de investigación. De hecho, aunque exista duda, con la simple y sencilla duda que se presente, si se determina, el Ministerio Público tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no es un asunto civil, ya no hablas de una situación de guardia y custodia, ya no hablas de este tipo de cosas, ya en ese caso ya se eleva a la materia penal porque ya es la comisión de un delito. Entonces, digo, pues me pasa, la verdad es que desgraciadamente pasa. Adelante, William. Tengo una duda, por ejemplo, en caso de que, pues bueno, ya estás en todo ese proceso, y te das cuenta que, por ejemplo, la parte, pues ahora sí que la parte actora, te das cuenta que existe un tipo de manipulación hacia los hijos, porque eso actualmente todavía pasa, Claro. porque justamente, con todo respeto, maestra, pero hay personas que llegan en plan desde víctima, y decir, no, es que pasó, y cuando realmente no lo son y ocupan a los hijos por parte de pues, manipulación para manejar todo a su favor. Bueno, yo siento que eso es muy correcto en primera, pero ¿qué pasa cuando tú te das cuenta de que sí existe esa parte de manipulación? Cuando te das cuenta como abogado, como perito, Como, como juez. como abogado, pero como abogado de contraparte.
Como abogado de contraparte, precisamente para eso se enuncian los peritajes. En este caso, pues obviamente los peritajes en psicología, en el cual, pues obviamente el perito psicólogo sí hable de una, de hecho se les hace a los dos, se les hace tanto a la persona como a la situación. Pasaría lo siguiente. Vamos a pensar que yo digo, así como comenta su compañero William, ¿no? Dice, bueno, es que se viene a ser la víctima. Y la verdad es que yo ya me di cuenta que, porque uno se da cuenta, muchachos, independientemente de todo, digo, uno no es tonto y por supuesto que se da cuenta cuando hasta nuestros propios actores son así, o sea, entonces hay que tener mucho cuidado. Si te das cuenta y enuncias una pericial en psicología que te lo va a corroborar, probablemente lo quieran refutar con otra en psicología en donde digan, ah, no es cierto. La niña está bien, la niña no es manipulada, la persona no es manipuladora, no es cierto, actúa de manera correcta y demás y demás y demás. ¿Qué pasaría? Ahí es cuando precisamente, como hay contradicción en los peritajes, tendría que surgir el perito tercero en discordia. Y ese perito tercero en discordia, pues obviamente ese sí tendrá que dar la razón a una u otra postura en base, pues obviamente a toda una metodología comprobada, una metodología científica, y obviamente así se corroboraría la situación de quién tiene la razón, obviamente a través pues, de una evaluación psicológica. De hecho, por eso les digo, acá hay una descalificación por parte, de hecho, bueno, no lo acabamos de ver, en donde obviamente todavía hay uno más, hay todavía un peritaje en trabajo social. La trabajadora social que se encarga de analizar toda esta parte también de estatus de vida, de comportamientos y de todo lo demás. Bueno, también hubiera sido interesante la continuación, ¿no? Ver si realmente que yo sí les puedo decir, yo sí creo que el perito en psicología fue una persona objetiva, porque no se fue, aunque se ve que fue contratado en este caso por la progenitora, si se dieron cuenta no le dio el lado siempre. O sea, al principio sí habló de una situación de control hacia la menor, habló de una menor que respondía a estímulos, pero que tendía a imitar, obviamente imitar con quién se encontraba, pues en este caso con la madre, ¿no? Hablaba de una madre que, bueno, sí tiene, pero que tiene también una situación a poder también ser manejada. ¿Por qué? Porque atiende mucho a estímulos externos o exteriores. O sea, eso no te habla tan bien de una persona. Entonces fue muy directo y fue muy honesto en cuanto a esa parte, igual en cuanto a la parte de la menor. Obviamente no hablo de que la menor hasta ese momento se encontraba con la madre y no habla de una menor que se encuentra al 100%. Entonces digo, acá también ya hay que ponderar y hay que ser bien honestos, honestos con nosotros y honestos con las personas que representemos. No siempre tienen la razón y si nosotros nos percatamos que la persona a la cual estamos llevando su representación no tiene la razón, no es que se trate de buscar 100, bueno, esto ya dependerá de la ética de cada quien, 100 millones de maneras para que lo ganes, ¿no? No, pues obviamente serles completamente honesto. ¿Por qué? Porque pues muchas de las veces nos equivocamos en cuanto a darles la razón, porque jurídicamente se pueden buscar millones de maneras, pero la realidad es que a la larga, pues obviamente a quien se perjudica cuando hay menores de por medio, pues obviamente son a ellos. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado con la persona que se represente, con cómo se lleve su asunto y claramente con los peritajes que nosotros necesitemos. Por eso les decía hace rato. Hablamos de un de grafo, ¿no? Un de grafo nos puede decir sí, nos puede decir no y párenle de contar, no hay como alguna otra situación. Obviamente es difícil porque muchas veces hay gran parte de economía dentro de, pero queda en esa situación económica, en esa situación de cosas, ¿no? Pero cuando ya hablamos de personas, cuando ya hablamos del bienestar, cuando ya hablamos hasta de la seguridad, obviamente ahí se convierte en una situación bien delicada. Ahorita si pudieron observar, digo, yo tampoco veía un demandado porque pues, se van a dar cuenta, hay demandados súper agresivos, o sea, demandados que ustedes desde que los ven dicen, Dios me ampare. Pero hay otros demandados que no, de hecho, si ustedes pudieron ver la cara del demandado, ¿qué es lo que podíamos observar? Una cara de fastidio, una cara de cansancio, una cara de que ya esto se acabe, por favor. Esa era una de las cosas que se veía. En el caso del actor, a la actora también como que dijeran, uy, como que está muy dada en querer algo, pues la verdad es que tampoco. O sea, por eso yo les decía, mucha parte de la mecánica, pues de la resolución principal. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se puede llegar en un mecanismo alternativo de solución de controversias, pues se haga, y sobre todo cuando hay menores de por medio. Y sobre todo cuando pues es la madre o el padre de los hijos, ¿no? A la larga, digo, pues se quieran o no, se van a tener que seguir viendo por muchos años.
a tener que llegar a todo este desahogo. Imagínense, acá la menor ya se le había sometido, porque escucharon que hasta hubo una parte ya de como de cansancio, de letargamiento de la niña, porque no es fácil, muchachos. Digo, si alguien ha estado sometido a pruebas psicológicas, híjole, son bien cansadas. Imagínense para un menor, aunque son técnicas especializadas, porque por eso les digo, no todos pueden ser peritos. Puede ser un excelente psicólogo, sí, pero pues no es lo mismo un psicólogo clínico, un psicoanalista, obviamente un psicólogo para adultos, alguno que trate problemas sexuales, vaya, todos tienen su área de expertise, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ya para qué le hacían tanto, y le faltaba la de trabajo social, imagínense. Entonces, pobrecita de la menor, pues ha estado sometida, pues a estarles haciendo preguntas invasivas, muchachos. Porque al final de cuentas el psicólogo lo tiene que hacer, lo hace a través a veces de dibujos, de cuentos y de muchas otras cosas, pero hay preguntas que se tienen que hacer directas, ¿no? De cómo te sientes, cómo te tratan, qué te hacen, con quién estás mejor, con quién estás más feliz, o sea, hay preguntas que son directas y pues imagínense para un menor, que obviamente pues los dos son sus padres, digo, guste o no guste, pues así es la realidad. Entonces, en esos asuntos, por eso les decía, la materia familiar es como complicadita, ¿no? Como en esta parte anímica. De hecho, si se dieron cuenta, hasta se sentía la tensión, ¿no? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a decir algo más? ¿No? Bueno, espérenme, déjenme ahora otra vez regresar a donde estábamos. Ya lo encontré. Ok, entonces así vemos obviamente ya una situación. En este caso no hay controversia, ¿por qué? Porque de todos modos todavía faltaban pruebas por desahogar, o sea, en ese momento todavía les decía, iba el perito en trabajo social, bueno, perito, creo que era la perito, creo que era mujer, la perito en trabajo social y obviamente pues no se resiente una situación de preguntas, se contestaron las preguntas exactamente tal cuales, ¿no? Entonces no había controversia, no se suscitaba nada que necesitaba un contra, porque al final de cuentas pues el perito ya dijo y ya concentró toda la información que tenía que concentrar. Bueno, tenemos nuestra siguiente prueba. Nuestra siguiente prueba es la prueba de reconocimiento o inspección judicial, ¿sí? Esta prueba la encuentran en el 294, ya sabemos, de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Para empezar, hay que acabar de entender que es un reconocimiento o una inspección judicial, porque esta prueba no depende necesariamente de las partes o, en este caso, de algún perito, de algún testigo, de algún tercero necesariamente. El reconocimiento es como tal o la inspección es un acto que se da por parte del juez, ¿sí? Este acto tiene una característica importante, bueno, aparte de que es momentáneo, este se da cuando el juez quiere darse cuenta a través de sus propios sentidos tal cual, quiere darse cuenta de aspectos reales o quiere percatarse de cuestiones para crear una convicción. ¿Qué quiere decir? A veces, bueno, al juez le llega mucha información, le llegan muchos datos, le llegan algunas series de cuestionamientos y demás, pero él quiere a través de sus propios sentidos constatar y creer al 100% que lo que le están diciendo, la información que tiene es real. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer, tiene esa facultad. Ahora, este tipo de prueba, que es la prueba de reconocimiento o inspección, se puede dar de dos vías o se puede dar a través de dos maneras. Puede ser a petición de parte o puede ser de oficio. ¿Qué quiere decir? Porque el demandado, porque el actor lo necesiten y lo quieran y se lo pidan, o en su defecto, porque él quiere percatarse y crear convicción de ciertas cosas. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos es válida. Claramente, las partes tienen que señalar los puntos específicos en cuanto al objeto de la prueba, ¿sí? Si esto no se presenta o si este requisito no se cumple, entonces no va a ser admitida esa prueba. ¿Por qué? Pues porque no podemos solamente, o el juez no puede solamente ir a personarse, inspeccionar, hacer un reconocimiento nada más basado en que sí, porque sí. No, tiene que poner para qué, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos concretos?
¿Quiénes deben de comparecer a este tipo de diligencia? Porque esta prueba de reconocimiento e inspección básicamente pues es una diligencia. ¿Quiénes son los que pueden y deben de concurrir en este caso acá? Bueno, tanto los peritos si se necesitan y las partes y obviamente pues el juzgador deben de comparecer. ¿Pueden intervenir? Sí pueden intervenir estas partes. ¿Cuál es su participación? Vamos a decirlo así. Bueno, pues pueden acudir para poder realizar observaciones, porque al final de cuentas, pues ellos son los que técnicamente tienen la primera información, ¿no? La información de primera mano. Igual, si el juez en ese momento que está personado se da cuenta o necesita como cierto discernimiento, que le hagan ciertas aclaraciones las partes, porque ahí van a estar, se hacen, las puede solicitar, claro que se las puede solicitar y las partes pues tendrán toda la cuestión de poderle contestar. Ahora, si así lo consideran, se puede levantar algún tipo de evidencia. Ejemplo, pues una evidencia de resguardo, como lo pueden ser los croquis, como lo pueden ser las fotografías, etcétera, ¿no? O cualquier otro tipo de mecanismo de carácter documental que ayude, pues obviamente, a guardar la información, ya sea de los lugares que se están inspeccionando o ya sea de los objetos que se están inspeccionando. Esto, bueno, esto ya lo tendrá que solicitar, ya sea las partes o en su defecto el juez. Decimos, bueno, pero si ya se está personando, si ya lo está viendo con sus sentidos, como para qué carambas necesita resguardar información. Por razones varias, ¿no? Una por cuestión de seguridad, de evitar algún tipo de alteración. Y otra porque recordemos, si yo ahorita les pongo una imagen, es más, les pongo ahorita que estábamos viendo el video, ¿no? Pues la realidad es que nuestra atención llega hasta cierto grado, ¿no? A veces estamos viendo una cosa y ya se nos pasaron otras 50 por enfrente. O nos ponen a analizar una fotografía, digamos que una imagen, ¿no? De a ver, ¿qué puedes ver en este momento, ¿no? Bueno, pero al final de cuentas la vista, pues digo, somos seres humanos, ¿no? Va a haber muchos detalles que se nos pasen como tal. Entonces, ¿para qué nos ayuda todo este resguardo? Pues nos ayuda para poder remembrar o para poder posteriormente analizar detalles que probablemente a simple vista pues no pude apreciar, ¿no? Y así es como se hacen propiamente. Los croquis, pues sobre todo para cuestiones de lugares, cuando estamos hablando, por ejemplo, de bienes, ¿no? De todo este capítulo de bienes que ustedes puedan recordar. Sirve, ¿no? Sirve para esa situación. Las fotografías, bueno, pueden servir para objetos, pueden servir para lugares, no hay absolutamente ninguna situación. Y los documentales, como lo pueden ser estas actas o estos escritos, pues obviamente nos sirven para saber como los detalles o para recordar si algún detalle se nos fue como se nos pasó desapercibido. De toda esta diligencia de reconocimiento, de esta diligencia de inspección, se tiene al finalizar que levantar un acta. Esa acta, bueno, es una acta circunstanciada y todos aquellos que hayan concurrido, o sea, los que hayan intervenido en esa diligencia, tendrán que firmar, pues obviamente para corroborar que así fue la mecánica de cómo se pudo dar propiamente esta situación. Bueno, la realidad es que la prueba, en el caso de la prueba de reconocimiento e inspección, no hay mucho que decir porque solamente nos hace como la parte del qué es lo que se tiene que tomar en cuenta cuando se realiza y cómo se solicita, pero nada más. De ahí en fuera no tenemos como alguna otra situación que tomar en cuenta. La siguiente prueba que tenemos es la prueba testimonial. La prueba testimonial también tiene claramente fundamentación legal. Su fundamentación legal es a partir del 300 de este Código Poblano, Código Procesal Civil. Y bueno, la testimonial, ¿qué es una prueba testimonial? No importa, aquí en cualquier otra materia, pues es toda esta información que se encarga de proporcionar precisamente a alguna persona, cualquier persona, sobre algún tipo de hecho, ¿no? Pero algún tipo de hecho del que claramente la persona tiene el conocimiento directo, ¿no? ¿Por qué tiene este conocimiento directo? Porque precisamente lo apreció a través de cualquiera de sus sentidos. Obviamente acá ya no se vale de que me dijeron, me contaron, creo, supongo, me imagino. No, aquí es la información que se puede proporcionar acerca de algo, pero del cual se tiene el conocimiento directo, que se apreció propiamente por los sentidos.
Obviamente en esta prueba pues, lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado porque luego también hay personas que no tienen la información directa, que solamente están a base de suposiciones, a base de supuestos, y esos no funcionan, no nos sirven. ¿Por qué? Pues porque obviamente no les consta el hecho, y esto pues nos puede generar o nos puede acarrear algún problema. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, de regla general, pues todos podemos ser testigos, ¿no? Siempre y cuando nos conste el hecho, ¿no? Siempre y cuando pues tengamos la información de manera directa. Sin embargo, pues hay personas que no, hay personas que por ley, porque así lo determina nuestra legislación, nuestro código de procedimientos, no pueden ser testigos bajo ninguna circunstancia. Ahorita vamos a enunciarlos, bueno, vamos a enunciarlos y los retomamos la siguiente clase o la siguiente sesión, que sería el día viernes. Primero, los menores de edad. Aquellas personas que sean, bueno, menores de edad serían menores de 16 años, ¿sí? Si tenemos una persona como testigo menor a 16 años, no puede serlo, o sea, no puede funcionar, salvo porque sabemos que la legislación es muy interesante y muy inteligente y siempre nos tiene nuestros peros, nuestras excepciones, nuestros salvos. Si tenemos a una persona que tenga que intervenir como testigo en procedimientos familiares en los cuales esa persona quiera o desee declarar, sí lo puede hacer, no importa que tenga menos de 16 años, sí se puede. ¿Por qué? Pues porque imagínense, en un asunto familiar, pues ellos tienen el conocimiento directo y sería un poco injusto, pues obviamente no tomarlos en cuenta en cuanto a la parte, pues obviamente del conocimiento de la causa. En segundo lugar, que otra persona no puede ser testigo. En segundo lugar, tenemos a las personas incapaces, ¿no? Básicamente. ¿Qué quiere decir? Que aunque sean personas mayores de edad, pues obviamente se encuentran privadas de inteligencia. ¿Por qué? Pues obviamente por una cuestión de locura, ¿no? Obviamente algún tipo de enfermedad mental. Pero no son los únicos. Recordemos que también dentro de esta parte de los incapaces, pues aquellas personas alcohólicas crónicas, o sea, estas personas que ya son declaradas alcohólicas, o sea, no ya no de vez en vez, sino que ya definitivamente ya no coinciden, ya no concierne cierta información en sus mentes que los pueda hacer testigos fiables, ¿verdad? Porque sabemos que el alcohol, pues obviamente nos altera muchas cosas y si ya lo haces en exceso y si ya lo haces reiteradamente, pues obviamente imagínense, pues un testimonio pues no puede tener mucha valía, desgraciadamente. Y bueno, cualquier otro trastorno mental del que se trate, al igual las personas sordomudas. Si tenemos un testigo que es sordomudo, no puede atestiguar. Obvio, no todos los sordomudos. Solamente hablamos de aquellas personas que no se puedan dar a entender por alguna otra manera. ¿Qué quiere decir? Que no se puedan dar a entender de manera escrita, por algún intérprete, con estos, ¿cómo se llama? Lenguajes de señas, los lenguajes mímicos y demás. Esas personas sordomudas no, porque pues no hay manera, o sea, puede que se esté transgiversando la información que realmente quiere dar a entender y no hay manera de que me la transmita y manera de que se tenga la certeza de que verdaderamente la persona pues está atestiguando lo que según estamos queriendo decir. Entonces, estas personas pues no serán admisibles como testigos. Y los últimos que también, bueno, formulan parte de las personas incapaces, que serían aquellas personas adictas, ¿no? Adictas a la cuestión de qué, pues obviamente de enervantes, de estupefacientes, de psicotrópicos, vaya, y todas estas drogas que también pues sabemos que alteran pues muchas cuestiones de nuestros sentidos y que nos pueden hacer ver cosas que no son o nos pueden hacer escuchar cosas que no existen y otras muchas situaciones, ¿no? Entonces nos alteran los sentidos y bueno, no seríamos como testigos tan confiables. ¿Qué otra persona? Bueno, ¿qué otra persona? Aquellos que hayan sido condenados por algún delito de falsedad. Pues obvio, ¿no? Esto creo que se sobreentiende que si yo ya fui condenada por un delito, ¿no? De falsedad, quiere decir que porque no hablé con la verdad, no me manejé y me conduje bajo esta situación, pues ¿qué me hace pensar que puedo ser un testigo confiable? ¿Qué tal si vuelvo a hacer lo mismo?
Bueno, pues por eso aquellas personas que ya fueron sentenciadas por este delito ya no pueden tampoco ser, obviamente, testigos, ¿no? Pues por protección a la cuestión de la certeza y la veracidad. Yo comentaba, ¿no? Comentaba en otro grupo. Una de las partes importantes es recordar que todas estas pruebas sirven para que al final de cuentas el juez llegue a una conclusión, pero su conclusión no se trata de darle lugar a uno o de darle lugar a otro, de darles la razón o de darles algo favorable. No, sino para obviamente, aparte de una situación de lo que creemos que es hacer justicia y todo lo demás, es para llegar a la verdad. Eso es una de las partes más importantes, que lo que se quiere es tener la completa certeza de que además de apegarse a la norma, se apegaron a los hechos y que esos hechos son verídicos, no están basados en supuestos, en creemos, en que hay algún tipo de duda. No, porque entonces, bueno, la resolución pues pierde valía, ¿no? Entonces, bajo esta tentativa, pues por eso nos sirven todas estas pruebas y la testimonial, pues claramente no puede ser la excepción. Por ello, su descalificación con cierto tipo de testigos. Y bueno, la última que tenemos, igual la retomamos. Los parientes, obviamente los parientes no pueden ser testigos dentro de ciertos límites. En el caso, pues obviamente si son parientes consanguíneos, hasta el 4º grado. Hasta el 4º grado no se puede y en el caso de parientes por afinidad, no se puede hasta el 2º grado, salvo que tengamos la misma situación que en el punto número 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trate de procedimientos que tengan que ver con la materia familiar, o sea, con procedimientos familiares, ahí sí se puede y sí pueden intervenir los parientes. ¿Por qué? Pues porque obviamente muchas de las veces los parientes son los únicos testigos que se tienen precisamente del objeto de la controversia. Entonces, bueno, son como una de las dinámicas. Bueno, pues ya tengo que son 4 para las 10. Voy a empezar a pasarle su lista para que ya puedan salir. Espérenme, denme un segundito. Flores Quiroz Jesús Alfonso. Hernández Tejeda Yerini Maybrit. Perdón, no puede activar el micro, perdón, presente. Ok, Yerini también. Macbeth Sánchez William Eduardo. Presente. Perfecto. Martínez Santiago Paloma. Presente, Miss. Ok, Papaki Almonte Clauditzel. Presente, Miss. Patiño Anontzin Juan Carlos. No. Dabdub Fernández Emilio. Presente, abogada. Ok, Cano López Luis Ángel. No está. López Graciano Reina Fernanda. Presente. Ok, Martínez Flores José Axel. Y Mendieta Hernández Gabriela. Presente. Perfecto. Espérenme, déjenme para empezar a quitar la información para que me puedan prender sus cámaras. Ahora sí, les encargo que me puedan prender sus cámaras para que les pueda tomar su evidencia y ya puedan salir, por favor. Ya nada más me falta Reina. Abogada, no puedo prender la cámara. No puedes prenderla, no te preocupes, Reina. Así la tomamos si quieres, ¿va? Ahí va. Perfecto, muchachos. Bueno, pues entonces si no tienen dudas y si no tienen preguntas, bueno, pues ya nos estaríamos escuchando el día viernes. Ahorita no se les queda tarea, ya nada más el día viernes anotamos obviamente la de esta semana y ya empezamos a ponernos de acuerdo con una actividad que va a ser su actividad final, ¿sale? Pues cuídense mucho y que tengan bonito, bueno, ya no inicio de semana, pero que tengan bonito martes. Gracias, abogada, igualmente. Hasta luego. Gracias a Igualmente, ustedes. Miss. Gracias. Gracias, cuídense mucho.